La individualidad no es que sea una característica necesaria para que se dé la colectividad, sino que es como un remanente del proceso evolutivo que hemos tenido. O sea, ese colectivo de células tuvo que desarrollar individualidad para garantizar la supervivencia del ser humano como individuo, ¿no? Porque si un individuo nace y no se individualiza, está a merced de todo. Tiene que decir, no, yo tengo que sobrevivir, tengo que alejarme, esto es peligroso, estos manes me van a quitar la comida, ¿sí? La colectividad humana es algo que todavía no se ha desarrollado por completo. Estamos como en ese proceso de de abandonar la individualidad necesaria para la supervivencia de nuestros antepasados para pasar a un estado de colectividad más estilo células, yo creo. Sí, pero ¿sabes qué es lo interesante? Lo interesante es que algo que mencionan en el libro es que es antes como lo opuesto. Ellos dicen es que la colectividad ya existe, pero el requisito para que se mantenga la colectividad de alguna forma es la necesidad de que se plantee la individualidad. O sea, es como que ellos dicen que la única forma, bueno, no la única forma, pero sí, para que pueda asegurarse la existencia de la colectividad, es necesario que el individuo de alguna forma busque la individualidad. Entonces es como antes lo contrario, como que ellos dicen que ya existe la colectividad y esta se reafirma y se de alguna forma garantiza su existencia en la medida en la que el individuo deja de pensar en la misma y busca su propia individualidad. ¿Por qué? Porque para que exista la colectividad se requieren que hayan ciertas funciones que permitan que se desarrolle. Y esas funciones de alguna forma necesitan cumplirse de forma autómata, que es lo que han de entender ellos. Entonces, para que el individuo pueda cumplir eso de forma autómata, es necesario que busque la individualidad como un distractor mientras sigue cumpliendo los roles que ya están establecidos dentro del colectivo. ¿Sí? De esa manera, el colectivo se reafirma y sigue existiendo. Yo creo que eso es cierto, pero entonces es cierto para nuestra colectividad actual. Por entonces yo lo que creo es que en nuestro proceso evolutivo nos dirigimos hacia una colectividad que no requiere de esa ignorancia de la colectividad, ¿sí? En donde ya no es necesario que el individuo sea una hormiga autómata, sino que libremente decida participar en la colectividad, lo que quiero decir. O sea, yo creo que lo que dice Carlos es cierto, pero entonces se aplica para el momento presente. Sí, Y es que al principio uno piensa en uno mismo. Y luego eso se va ampliando la familia y se va ampliando así hasta que va llegando, creo que el máximo al que hemos llegado es el egoísmo patriota, por llamarlo así, que sería en el del país, que pensamos en nosotros como país pero no pensamos más allá. Entonces tal vez el fin último al que necesitamos llegar es un egoísmo humano. Entonces no pensar solo en el yo ni en el país, sino pensar en nosotros como humanidad. Y buscar el beneficio de todos en general y no de solo un grupo particular. Silencio en los celulares. Tómense en el tiempito de leer el fragmento, por favor. Ahí habla de eso justamente. Ay, no, ya Carlos, Si se busca el beneficio de la humanidad, no se busca el beneficio de un individuo, sino de la especie como tal. Entonces yo creo que seríamos más egoístas todavía. Pero la pregunta es hasta qué bueno, entonces en ese somos caso solo el números. egoísmo entonces en ese caso que dice David, el egoísmo iría a un nivel más allá del que yo pensé, porque yo pensaba que el fin último podría ser el egoísmo como humanos, pero podría ampliarse el egoísmo como vida. lo que Sergio plantea es cierto en tanto que cuando las partes del colectivo se integran, crean un nuevo yo, que es el yo al que se refiere, ¿no? El yo familia, yo... Pero entonces yo creo Por que eso lo sigo diciendo como egoísmo. Pero entonces yo creo que ese proceso para darse no se da enfocado realmente, o para darse plenamente no se debe enfocar en yo familia, sino que debe nacer del amor hacia los pares, o sea, como el amor hacia, digamos, el prójimo, o el amor hacia los seres humanos es lo que crea un verdadero yo colectivo. O sea, no es pensar en yo soy esto, yo soy mi patria, sino es yo amo a los que viven aquí en mi país, ¿sí me entienden? Sí, esa es más o menos mi idea. O sea, yo pienso que el egoísmo mientras uno va creciendo se va ampliando. O sea, pues llamarlo egoísmo suena raro, pero es como una forma de decirlo.
Claro, porque es que es como es lo mismo que hablar del amor, ¿no? De la misma medida en la que yo hablo de egoísmo, también Sí. estoy hablando de amor, amo tal cosa, amo tal otra, pero rechazo Sí, lo pero otro. entonces ahora, pero entonces lo que dijo David me dejó pensando. No, Si ese colectivismo puede ir más allá de la humanidad, de pensar no en yo como humano, sino en yo como, no sé, como ser vivo. Y es que pensar como ser vivo, como una especie, permite que seamos de verdad un colectivo, no No, pero son solamente dos cosas una distintas. estructura social. O sea, Y además ser vivo y esto, especie. lo que decía Fabián del amor al prójimo es como el placer de, o nace del placer de sentirse bueno, pero sigue siendo egoísta. A mí me dejó pensando lo de David. Sí, eso es, sí, esa colectividad puede ir más allá de los humanos. Porque lo que yo había pensado era que ese era el límite, o sería como el fin. Que pues yo como lo veo ahora la sociedad, estamos viviendo en un yo como patria, eso es como el máximo. No todos, obviamente, pero no veo que se piense un poco más allá de eso. Y pensaba que el límite sería yo como humanidad, pensar en el beneficio de la humanidad y no de una sola nación. Pero entonces ahora no sé si realmente existe un nivel más allá de buscar el beneficio no de la humanidad, sino el beneficio de todos. Y creo que sí debería ser otro nivel. Pero entonces mire que estaba pensando también ejemplos biológicos y eso, como lo de las hormigas y las abejas que tienen una colectividad, pero ellos tampoco tienen una colectividad como especie, porque de hecho muchas hormigas se pelean contra colonias de la misma especie. Entonces, llegar a eso sí sería algo natural, porque no más mirando especie, ahora mirando la vida, no hay ejemplos en el que la vida se cuida a sí misma. O sea, como un todo global. Pues yo creo que no, pero porque estamos en proceso de eso. Todavía no hemos llegado a ese estado. Como decir antes del homínido, ¿qué criatura iba a imaginar que iba a existir algo parecido? Yo, ¿sabe con qué lo relaciono más? O sea, respecto a lo que habla Sergio de una especie de amor hacia todo. Sí, más o menos es lo que usted dice, ¿no? Como que Sí, no es sí, se podría decir así. como que el yo ya pasa a ser como el todo. Yo creo que eso se relaciona con lo que estábamos hablando la vez pasada, que hablábamos de arte, que dijimos que el origen de todo producto artístico era como la misma existencia, y que Sergio dijo algo que era como que cuando uno recibía ese pedacito de la persona, como que había un lazo, como una especie de, sí, como de unión. Yo creo que esa Conexión. Sí, yo creo que esa unión se da cuando uno, como individuo, logra captar que en el fondo de esa otra persona existe algo que es idéntico a lo que yo soy en el fondo. No sé si me hago entender. O sea, como que la fuente de ambos individuos es la misma, y en ese momento como que se crea una relación extraña, que ya no es un amor hacia una persona en particular con nombre, sino que es una especie de como de un amor propio, pero un amor propio enfocado a otra parte de mí mismo, que sería el otro. ¿Sí? Como ver en el otro el yo. Sí, pero entonces ver un yo que no es el yo, no es un yo como individuo. Sí, o sea, no es el yo, no es un yo como tan evidente, sino que es un yo, el yo más profundo, no sé. O sea, respecto a lo que hablábamos antes, para mí sería como la fuente de todo lo que dijimos que era el proceso de creación artística. Esa fuente para mí sería el yo que nos une a todos, y que al identificarlo en el otro se desarrolla el amor que sí puede crear una colectividad como plena. No sé, ¿qué opinan? Cajoban. David. ¿Qué opina David? Yo creo que
amor al prójimo es como, no sé, en este momento lo veo como una autocomplacencia, o sea, como que me gusta sentirme bueno, o sea, no deja de ser, y creo que lo que usted acabó de decir, no deja de ser como algo en el que uno se ve como el centro de todo. O sea, amo al prójimo porque veo en el prójimo un reflejo de mí mismo. Entonces, y eso me hace sentir bien. Y ese es como el placer de sentirse bueno. Como si sea, la colectividad fuera un reflejo de la individualidad. Y eso también es lo que mencionaba Cajúa, también de la individualidad, la ilusión de la individualidad mientras estamos en sociedad para que siga funcionando. Yo creo que también es esa ilusión de ser buena persona lo que permite que todo esto siga funcionando. Igualmente siempre va a haber en la sociedad como esos puntos que van a intentar como equilibrar la situación, o sea, la gente que es mala. Pero yo creo que todos esos factores de ser buena persona o ser o pensar que uno tiene un propósito o vainas así individuales, lo que hacen es que es como que permiten la cohesión como tal de la sociedad. Y al final, como lo más biológico que se me ocurre es lo que yo le decía de que el fin último sea como la especie como tal. Y si pensamos que es la preservación de la especie, entonces no estamos pensando en la preservación de un individuo, porque mientras hayan los suficientes individuos para conservar la especie y pensemos de esa manera, pues entonces un cataclismo o muerte o hambruna no lo sentiremos tan personal y no sentiremos tanto ese amor al prójimo si pensamos de esa manera. O sea, el extremo de la colectividad, o sea, nuestro punto máximo de colectividad pensando como especie sería la vaina más egoísta a nivel individual. Creo Bueno, que lo que yo estaba pensando que naturalmente ese caso no se da, espere, entonces debemos lo veo como improbable. arreglar lo de Carlos antes. ¿Qué cosa? ¿Pero ya se me escucha? ¿Ya ¿No se me escucha? bien? Ah, sí, ya se escucha. Sí, ya. Es que antes no se me Ya. escuchaba, yo estaba hablando ahí con la luna. Que les estaba diciendo de que esos temas ya los habíamos tocado en los primeros podcasts, que habíamos dicho que en la medida en la que llegábamos a cierto nivel de complejidad, era más probable que se diesen este tipo de eventos. El que está hablando Sergio, que digamos dice que a nivel biológico no se puede dar, pero es que nosotros llegamos a cierta conclusión y es que de por sí la cultura viene siendo todavía una extensión de un proceso biológico. O sea, la formación de sociedades, inclusive el arte también sigue siendo parte de lo mismo, solo que en la medida en la que hablamos de individuos más complejos, esto también se hace un poco más compleja ese tipo de procesos, ¿no? Pero sigue siendo parte de lo mismo. Entonces por eso decíamos de que realmente, si bien es cierto que digamos no lo podemos ver en organismos quizás un poco menos desarrollados como las hormigas, a medida que el individuo se hace un poco más complejo, adquiere un nivel de conciencia, creía yo, mayor, esto es más probable que podamos observar este tipo de asociaciones, que podemos llegar sí, a ver esto. Para David, ¿cómo sería un amor más real o una cohesión social más real a la que propone Carlos y propongo yo? ¿Cuál sería su visión de eso? Creo que no está. Pues con el Está muteado. No, sí estoy, pero que no está- tengo como esa respuesta automáticamente en mi mente. Ah, pero pues diga, Pero sí su te pregunta es muy se buena, o murió. sea, es que proponer esa vaina de la, así como así, o sea, bueno, repítame su pregunta porque me dejó pensando bastante. O sea, una versión más real de amor que la que propone. es que usted O sea, más yo o no menos, sé- usted vio los puntos débiles de las versiones que ya hemos hablado. Pero entonces debe haber una forma de amor que garantice como una colectividad plena, o no sé, o por lo menos que no afecte a los individuos. Es que eso me parece, es difícil. Yo creo que inclusive la colectividad, como usted dice, al final termina sacrificando a los componentes de esa colectividad. Por ejemplo, Exacto. en nuestro cuerpo, las células optan por morir, ¿no? Por un suicidio a favor del colectivo. Claro. Pero hasta qué punto es consciente ese acto, es la cuestión. Yo creo que en el grado celular es totalmente consciente. Obviamente pues no es tan consciente como lo sería para nosotros, pero por lo menos tan consciente como puede llegar a ser una célula. Esa célula llega a ser consciente de que está muriendo
por algo, no sé. O sea, Bien ¿será, mayor. será que, pero es que esa es la cuestión, o sea, ¿será que la célula dirá como, no, por mi patria, por mi cuerpo, por algo por el estilo, o sea, muere con orgullo? Pues Algo no por el lo estilo? pensará, obviamente, pero eso hace parte como de su función. Obvio, eso es lo que voy, o sea, Ahora que lo que hacen las plaquetas también, que se botan a la loca así a tapar el hueco que se produjo en el cuerpo, ellas se botan es a morir. pero entonces digamos, bueno, y en caso de que no suceda, ya lo llamarían sí, fallos o errores, ahí que Sí. inclusive se vuelven un cáncer. Cáncer. Es que creo que también va por el lado en que digo que realmente Entonces digamos esa que lo más colectividad parecido es al amor como- sería el bien común. El bien común. Es que Bien, Es que ese bien común es lo raro, Mm, ¿no? sí. Y Porque- el bien común no es tan individual, el bien común sería ya más colectivo. O sea, no es comunista. el bien común no sería un país, no sería algo nacional tampoco. Para mí el bien común tiene que ser algo de especie. Y es más, el bien común tiene que ser también no solamente limitarse a especies, sino todo lo que compone ser vivo, el ecosistema, la vida como tal en la que estamos y como los roles que se desenvuelven ahí. Entonces, no sé, yo sigo pensando que a veces es muy ideal, muy utópico y no se podría dar realmente. Y es que al final de cuentas somos egoístas, queramos o no, siempre pensamos en Pero- nosotros mismos. Vuelvo y doy el mismo ejemplo, el ejemplo del principio. Las células, antes de crear individuos pluricelulares, también eran egoístas por naturaleza. pero entonces hay partimos Por eso, o a sea, lo que tendríamos comenzó que esta charla. juntarnos ¿Cuál es- como un cuál solo era la individuo. pregunta? Pero recuerden cuál es la pregunta con la que comenzamos esto, que es justamente lo que acabo de mencionar Sergio, o sea, que él decía que somos muy egoístas, en la medida, me imagino que en la que damos prioridad a nuestra individualidad. Pero entonces lo que digo, digamos, en el libro plantea de que el comportamiento individual en realidad es una ilusión. Nosotros buscamos la individualidad, pero en la búsqueda de esa individualidad no nos separa, digamos, de nuestros roles o nuestras funciones dentro de la sociedad o dentro del colectivo. Y que justamente esa es la idea. La idea es que el colectivo, la sociedad siga funcionando en la medida en la que nosotros de alguna forma buscamos nuestra individualidad. Entonces dicen es eso, dicen que una forma de garantizar de que el individuo cumpla su rol en sociedad y no dañe, por así decirlo, esa estructura, esto es que busque su propia individualidad, porque sirve como un distractor para que el individuo no se plantee nada más. Yo como le dije, yo creo que eso es cierto, pero entonces lo que estamos haciendo es como prediciendo, como intentando predecir hacia dónde conduce el colectivo. O sea, yo creo que lo que Carlos dice es verdad y se aplica a este momento. Pero entonces pareciera que la dirección es una colectividad como más, una cohesión más fuerte, ¿no? Como una cohesión entre los seres humanos más fuerte. Yo diría que, pues yo percibo esa tendencia, no sé. No sé, yo veo que llevamos mucho tiempo estancados en grupos pequeños. O sea, desde hace mucho llevamos en lo de naciones, incluso en las guerras cuando los soldados morían porque se sentían prescindibles para el fin de la patria. Siento que llevamos muchísimo tiempo estancados ahí y no creo que vayamos a poder avanzar más. O sea, tendremos No, tal vez pero, breves momentos o sea, en el que como humanidad o como un grupo muchísimo más grande, como un todo, podamos avanzar un poco, pero no lo veo como algo permanente. yo creo que en este plano no se puede vivir el amor que Fabián busca. ¿Cómo? ¿Ok? O sea, que este plano para mí ahora, dejando lo material y en lo que yo creo espiritualmente, como está configurado todo esto, no se puede vivir o experimentar ese amor pleno que Yo siento Fabián que sí. está buscando. O sea, no es algo que hace parte de este plano, y lo que hace parte de este plano es la experiencia que dice Sergio, o sea, la experiencia de vivir algo parecido al amor en grupos pequeños, o la experiencia de idealizar ese sentimiento del amor, porque no creo que tengamos una comprensión total de lo que en verdad eso significa. Entonces, siempre, o sea, para mí ya estamos limitados, ¿sabes?, a lo que experimentamos acá. Y la individualidad también entra en lo mismo, o sea, como la ilusión de ser individual. Y creo que eso lo mencionaron antes, en el WhatsApp creo que alguien lo escribió, y está ya contenida a lo que es nuestra biología, la sociedad en la que nacemos, incluso en la familia en la que llegamos, hasta nuestro propio cuerpo. O sea, todo eso nos encierra bastante. O sea, yo percibo esa tendencia. O sea,
que hay muchas fuerzas empujándonos hacia una individualidad ilusoria, que es la que dice Carlitos, que conforman la sociedad moderna. Pero, Sí. pero pues no sé, o sea, yo ya lo digo es más como por una experiencia subjetiva, que siento, no sé ustedes, que todas esas fuerzas son superables, como que no es, o sea, como que esas fuerzas existen pero que no condicionan realmente la decisión humana. Sí, obvio, yo también lo creo. O sea, que sí se puede ir en contra de eso. O sea, sí, yo lo creo también. Lo que pasa es que obviamente es complicado, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta muchas cosas. Y es ahí donde comenzamos a hablar del primer podcast, si no estoy mal, que es lo de qué es la libertad. Y hasta qué punto pues realmente hablamos de libertad en esta sociedad, ¿no? Porque muchas veces, digamos, en la búsqueda de lo que viene siendo esa libertad idealizada, terminamos antes siendo esclavizados por ideologías o Bueno. pensamientos. Ser impredecible es libertad. Pero ¿cómo es algo impredecible? ¿Qué comportamiento es impredecible? Creo que ¿Ustedes creen que si el destino existiera, habría libertad? Obvio no. el destino Sí. existe? O sea, el destino Es- en tanto que tengamos como tal desde nacimiento pautas predeterminadas de una experiencia de vida. Yo creo que algo que no se nos escapa a ninguno es el hecho de que nosotros estamos regidos bajo ciertas leyes, ¿no? Y una de esas leyes es la causalidad, ¿no? O sea, causa y efecto. Que eso de alguna forma está determinando lo que llamamos destino. Independientemente de que no sea como una profecía de los Harry Potter, sí hay algo ya predestinado. Es esa sumatoria de eventos que están sucediendo a nuestro alrededor que están acondicionando pues los futuros eventos que van a estar dándose en nuestra vida. Entonces, Sí, pero la el destino causalidad existe, puede cambiar. Pero es que la causalidad puede cambiar dependiendo del efecto que uno haga. No, perdón, el efecto puede cambiar dependiendo de la causa que uno haga. Claro, Entonces pero uno puede ¿cuál es la decidir cuestión? por qué caso ir. Nosotros no somos 100% conscientes de eso. O sea, Y el hecho de viceversa que, también. o sea, el hecho de Creo que que yo, nos desviamos. digamos, el hecho de que yo haga ejercicio, me alimente sanamente, haga chequeos médicos y eso no implica que no me vaya a morir de un día para otro de alguna enfermedad aleatoria. Veneria. Un rato. O sea, yo hablaba que si ser impredecible nos hace ser o es un sinónimo de libertad. Si decimos que la libertad es una ilusión para mantenernos en esta sociedad, o la búsqueda de la ¿cómo libertad, llegamos a ser libertad? impredecibles. Lo que es impredecible. Den un ejemplo de algo Pero impredecible. estamos O sea, Estamos impredecible, hablando de yo le individualidad. entiendo a David que con impredecible quiere decir que si fuéramos una especie de Dios omnisapiente y supiéramos cada molécula qué movimiento va a dar en cada momento, podríamos conocer a plenitud la decisión de un ser humano. O sea, una persona que conoce todo, absolutamente todo lo que está ocurriendo a nivel físico y biológico y a todos los niveles en una persona puede predecir puntualmente qué es lo que va a decidir. Eso es como lo que dice David, ¿no es cierto? Yo creo que no. Yo creo que no. Sí, yo creo que ya está también predestinado a que se Yo tome creo una que son- decisión. No, yo creo que hay probabilidades. Y pues hay probabilidades mayores de que ocurra algo, de que se tome una decisión. Pero siempre hay una pequeña probabilidad de que se vaya Pero por otro entonces, lado. ¿sabe Entonces qué es no lo creo chévere? realmente. Que lo que pasa es que si eso es cierto lo que dice Sergio, eso implica que la decisión está siendo tomada por una causa que no es material, porque si es material, entonces conocer todos los procesos físicos permitiría predecirlo, ¿no? Yo creo que la predisposición no nos hace perder la posibilidad de ser libres. O sea, sí, en el sentido de que, pero entonces para que eso sea cierto lo que dice David, entonces el origen de todas las causas debió haber sido libre. Si el origen de toda la causa, si el origen de todas las causas optó, digamos, por esta realidad, entonces todos nuestros actos siguen siendo libres en tanto que nuestra individualidad es una ilusión, ¿no? Es que yo veo la libertad como tal. Yo siempre voy a ver que no existe la libertad total, que es lo que ya habíamos hablado antes, sino que siempre va a estar acondicionada a un marco. Justamente es el término que he utilizado. O sea, siempre va a estar acondicionado a un molde. No se puede salir del mismo, entonces no va a haber una libertad por encima de ese marco. Y ese marco, pues, ¿qué son? Digamos, desde el punto de vista físico, pues las leyes físicas. Mi libertad va a estar acondicionada a eso. Como sociedad, pues las leyes que rigen la sociedad, cosas por el estilo. O sea, Eso es yo cierto. estoy en la
me puedo mover dentro de un marco de referencia, un marco, sí, Pero igual dentro de ese marco hay muchas opciones. bueno, y eso es lo que llamamos libertad. Sí. O sea, existe la libertad total, la libertad para hacer todo no existe. No, eso no existe, obviamente no. Pero entonces dentro de ese marco sí tenemos muchas opciones y hay libertad de qué opción escoger. Sí. Pero también partamos Por eso del hecho de entonces no creo que la libertad se deba tomar. Eso no implica de que nuestras decisiones no estén de alguna forma ya condicionadas a algo, ¿no? O sea, digamos que yo ya puedo contemplar de alguna forma, bueno, sí, muchas posibilidades, pero pues el hecho de que yo tome una decisión de alguna forma implica que ya hay todo un montón de procesos y pensamientos detrás, ¿no? O sea, Pero es que no creo que la inclusive- libertad se deba tomar así. No creo que la libertad se deba tomar como una libertad de absolutamente sí. todo. Es que esto sí ya lo habíamos hablado antes. Ujú. Pero yo creo Nos que, salimos del tema que la muchísimo. que la pregunta de David sí es una nueva perspectiva. Repite la pregunta, por favor. O sea, la cuestión, o sea, va por el lado de ustedes, pero entonces nosotros en la primera charla ya habíamos concluido lo que dice Carlos, que no es una libertad, sino un conjunto limitado de posibilidades y que entre esas sí nos podemos mover, y sí, más o menos lo que dice Sergio también. Bueno, entonces, la pregunta de David es que si digamos que aunque existe esa piscina, digamos, de probabilidades que es limitada, realmente somos dentro de esa nube de posibilidades, realmente estamos decidiendo, o las fuerzas físicas y biológicas y el marco del que habla Carlos nos condiciona a tomar una decisión en concreto. Sí, yo creo que no. No creo. Yo digo que hay predisposición hasta cierto punto. Digamos, Ajá. Es que el 90% eso, 10% lo que nos hace ser individuales. Porque es no creo eso que la... Yo iba a eso porque no Sí. creo que todo esté predispuesto totalmente. O sea, yo realmente creo que el mundo se rige por probabilidades. Y de hecho alguna vez leí, no sé qué tan cierto sea, algo así como que no atravesamos una mesa o algo sólido porque las probabilidades de que se atraviesen son muy, muy, muy pequeñas. Pero está ahí. Sí, Entonces, y la no sé si eso es cierto, la superposición verdad, ni me cuántica y toda esa acuerdo. mierda. Algo así, no recuerdo ni dónde lo leí, Sí, pero va por el mismo lado. Entonces, aunque nuestra química cerebral y todo eso nos haga hacer ciertas cosas más que otras, siempre está la probabilidad de hacer lo opuesto, o lo que estamos predispuestos, entre comillas, a hacerlo. pero eso no me suena a libertad. Porque igual pareciera que estamos condicionados o por el azar o por las leyes físicas. Y ninguna de esas me suena a libertad. O sea, el azar no me suena a libertad, mejor dicho. Pero entonces... Pero yo no lo- estoy hablando de eso. Bueno, pero sí, siga. está hablando de azar, pues yo siento que habla de azar porque igual, aunque Sí, existe, pues aunque se probabilidades puede ir, van ligadas. aunque se puede ir al 0.00001%, esa decisión no se toma conscientemente. Es como, uy, se disparó algo y pasó algo que no era predecible, pero no es realmente, no siento que sea libertad. Eso es lo que Entonces, digo, que es Lo que, realmente una no, pero química entonces ya sé a dónde va David. David lo que dice es que ese 10%, yo siento que lo que David se refiere es que ese 10% que no es las leyes físicas y todo el marco que nos rige, somos nosotros. O sea, nosotros como individuos que contenemos todos los niveles, obviamente estamos hechos de átomos, de células y de tal, pero somos una unidad, y esa unidad tiene en sí misma, o sea, es en sí misma una fuerza que interactúa con las demás y genera el resultado. O sea, la libertad yo creo que existe aunque estemos regidos del marco. Existen tanto de que nuestra individualidad está afectando la decisión, ¿sí? O sea, obviamente nuestra individualidad está condicionada por leyes y tal, pero aún así lo que nace de ella es ella misma. O sea, no es que las leyes no es que seamos víctimas de las leyes, sino que las leyes nos dan como sustento, y lo que ocurre de nosotros para afuera es una decisión real. O sea,
es producto de nuestra individualidad, o sea, es nuestra voluntad. Yo creo que es así, no sé si más o menos es por lo que Yo siento que nos estamos yendo por extremos, entonces estamos hablando de porcentajes de 90-10, pero no siempre van a ser así las probabilidades. ¿Qué pasa con las decisiones que eso fue un podemos ejemplo, tomar y que o sea, sean... un ejemplo, o sea, no es Sí, que o sea, fuera sí, 90-10, digamos, pero puede lo ser que veo es que 91-9 o puede ser 92-8 O también. sea, a lo que digo es que esas probabilidades no siempre van a ser así tan extremas. Entonces pueden haber probabilidades que sean 50-50, 60-40. Entonces en esos puntos la libertad es donde más se expresa. Sí, captan la idea. O sea, mi porcentaje de 90-10 era la predisposición de cualquiera de los factores que mencionamos y el 10% que es como tal lo que sería la individualidad, Sí, que es algo que todavía intentamos definir bien, pero no creo que seamos 100% guiados por todos los factores que nos rodean, pero tampoco creo que seamos 50% libres o más. O sea, yo sí creo que estamos bastante influenciados por todo lo que nos predispone, pero sí hay un toque ahí de decisión al final. Sí, creo que lo que yo digo es que dentro de ese 90 hay momentos en que sí van a haber decisiones más amplias. pero igual es que yo siento que hay una confusión ahí porque David no está hablando de probabilidades, está hablando de quién tiene más participación en la decisión, ¿no? O sea, no es que la probabilidad sea que un 10% de la probabilidad, hay un 10% de probabilidad de que ocurra esto, no, sino que la probabilidad, sino que lo que ocurre es que el 90% de esa decisión se tomó en base a estas leyes y el 10% se tomó en base al individuo o a lo que es el individuo, Sí, es lo que deberíamos pues eran definir. las predisposiciones. Es que yo estaba pensando más por el hecho de que un sujeto, no sé, ejemplos arbitrarios, que casi siempre escoja la derecha y está muy predispuesto a siempre escoger la derecha, pero entonces puede haber un momento en el que decida coger la izquierda. ¿Por qué? También No la sabemos. conciencia que siempre Pero ahí está ese pequeño porcentaje. creo que está más ligado a eso. Lo que lleva al individuo que de pronto escoja otro es que tiene la conciencia de que siempre escoge un lado. O sea, a lo Pero que yo siento iba que es sí que estamos por con ya predisposición, desvariando mucho. es que yo no sé por qué Canto te dijo esa pregunta. Para confundir. Y sí, La pregunta es que Yo le creo. no creo que lleguemos a una respuesta. No hay Y respuesta. es que no vamos a llegar a ninguna respuesta. y si como tal. intentamos retomar lo de la individualidad otra, es que no entiendo por qué, o sea, David, ¿de dónde sacó esa pregunta? Estamos hablando de colectividad e individualidad. Porque, digamos, una de las características de ser individual es, por ejemplo, ser libre del colectivo de alguna manera, o ser libre de lo que decía Cajó al principio, de lo que nos lleva a nosotros a hacer funcionar esta cosa social con la ilusión de que estamos buscando nuestra individualidad, o sea, como una especie de desahogo de esa condición que no podemos evadir, que es ser partícipes de una sociedad. Entonces O sea, yo como decía, digamos, si ser impredecible nos da esa sensación de individualidad, de libertad,